Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todas y todos. Es un gusto estar aquí otra vez. Ahora para presentar nuestra siguiente mesa titulada Del Ser y el Conocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar con la ponencia titulada Instrumentación de un MOOC empleando TIC en el sector agropecuario, innovación agroalimentaria, sus buenas prácticas, que nos presenta la doctora Ixchel Soto Espinosa. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Procesos Educativos y doctora en Educación Agrícola. Ha participado en más de 2 centenares de eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente sus líneas de investigación guardan relación con la educación en modalidad virtual, el diseño y la evaluación curricular, así como su aplicación en el sector agropecuario. Actualmente es profesora en la UACH y es consultora para diversas instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales. Y también nos presenta el maestro Raúl Garrido Angulo, quien es ingeniero en comunicaciones y electrónica y maestro en ingeniería de sistemas. Es consultor para diversos organismos nacionales e internacionales en materia de e-learning y actualmente colabora con el equipo desarrollador de MOOCs en la Universidad Autónoma Chapingo. Los dejo con ellos y posteriormente regresamos. Gracias. Adelante, doctora Ixchel. Gracias, maestra Lavinia. Buenos días a todos. Me voy a dar a la tarea de compartir mi pantalla. Denme un segundo, por favor. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues agradecemos la oportunidad de compartir. En esta ocasión yo voy a presentar este trabajo. Mi compañero Raúl se está preparando para la siguiente mesa porque él va a presentar otro. Y como bien dicen, pues antes de la pandemia ya Chapingo había incursionado en las tecnologías y estábamos desarrollando proyectos, y ahora con la pandemia, y yo creo que después de la pandemia, vamos a seguir apostando por esta brecha que ya se abrió. Vamos a partir del fundamento legal en el que desde hace algunos sexenios la educación virtual se ha venido reconociendo como una modalidad o una alternativa. Y en ese sentido, se va a alinear con las diferentes políticas federales y estatales. Partimos de el Plan Sectorial de Educación, los propios modelos educativos, realmente que van desde la SEP, en algunas cuestiones de educación básica, particularmente secundaria y nivel medio superior, y con algunas de las ramas de reglamentación y administración que tiene la propia SEP para algunas modalidades de bachillerato y para algunas universidades que son virtuales, híbridas o totalmente a distancia. Y en ese sentido, entonces, vamos a ver que el gobierno ha apostado por diferentes plataformas para poder abanderar esta circunstancia, como es Prepa en línea, como es la Red Aprende, como es Ventana Educativa, y en este caso, quien alberga los MOOCs o los cursos masivos abiertos es México X. ¿Qué es entonces un MOOC? Pues básicamente son sus siglas en inglés, es Massive Open Online Course. Tiene que ver con que son cursos para números ilimitados de estudiantes, porque estamos hablando de que regularmente en un curso de estos esperan desde 500 hasta 60,000 estudiantes conectados en diferentes momentos, pero con acceso al mismo conocimiento. Se inicia justamente con expertos en la materia, algunos premios Nobel, algunos expertos para diferentes situaciones de creación y desarrollo, y entonces ellos ponen de manera masiva a disposición del común denominador, sin tener que estar en Oxford o en Yale, conocimientos, sin que tengamos que pagar, pero también pudiendo tener acceso a esta situación. Por lo tanto, son libres y no hay requisitos de admisión, todo está albergado en la red internet, pero sí tienen la estructura y la seriedad de un curso formal. ¿En qué sentido? Hay un objetivo programado, hay contenidos, hay actividades y hay procesos de evaluación. En este caso, ¿qué requerimos para montar un curso? Les platico a grosso modo, porque tiene toda una ingeniería detrás, que para montar un curso necesitamos un buen equipo de colaboradores, como son los expertos, quienes nos van a asesorar en el contenido, los técnicos, que en este caso son quienes conocen el lenguaje de programación, los códigos y los requisitos necesarios para que nuestras actividades fluyan, los pedagogos, que van a ayudarnos a transformar este conocimiento que regularmente se hace de manera presencial o en el 1 a 1 a esta parte del ordenador y poder sentirnos acompañados y poder generar actividades que nos lleven a cumplir con el objetivo de la tarea, más lo que se requiera. Necesitamos esta línea o campo de conocimiento, necesitamos también el soporte, es decir, la infraestructura tecnológica. Necesitamos algo que se llama desarrollo de guión instruccional, que son los propios lineamientos
para poder desarrollar el contenido del e-learning o de la educación virtual. Y en ese sentido, pues los fundamentos teóricos, como siempre se hace en cualquier proyecto educativo. En este caso, regularmente es el conectivismo. La metodología por la que hemos optado, particularmente para el sector agropecuario, es una propuesta que hace la FAO con el diseño ADIE. Es el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Como ustedes pueden ver en este esquema, cada una de las actividades se desglosa desde partir del análisis de necesidades y qué es lo más ideal en objetivos y tareas, cómo necesitamos desagregarlo en tiempo, en secuencia, de lo más fácil a lo más complicado, cómo tendría que desarrollarse, cuáles son las mejores actividades para llegar a ese objetivo y en ese sentido llegar a la parte de la evaluación. Pero la evaluación no es solo el número que obtiene el estudiante para accesar un certificado, es la parte emocional con la que se liga a su aprendizaje, es la interacción que tiene con sus pares y con la misma comunidad virtual, tiene que ver con su comportamiento porque hay algo que se llama neetiqueta. Si bien no es un término formal, son las propias reglas de comunicación y comportamiento a través de una computadora, de un ordenador. Y el resultado en frío, obviamente, que nos permite traducir todo este desempeño del estudiante en un certificado, una constancia o una calificación. En este caso, nosotros retomamos los lineamientos de México X, que fue planeación, diseño, integración, lanzamiento, administración, cierre y configuración. La verdad es que cada uno tiene bastantes aristas, yo lo planteo de manera general, si alguien quisiera conocer más, con mucho gusto lo platicamos para no agotar el tiempo. Y sus características es que son cursos entre 4 y 8 semanas. ¿Por qué? Porque como son autogestivos y cada uno de nosotros debe de trabajarlo a su tiempo y a su ritmo, los contenidos son habituados generalmente de manera introductoria para estos tiempos. Son desarrollados regularmente por expertos en la materia o gente con probada experiencia en la misma. Pueden llevar o no un tutor, esto depende de qué sea más funcional para la institución o para el público al que se dirigen. La idea es que sean contenidos, insisto, como son introductorios, sencillos, claros y concisos. Y partimos de la idea desde la web 2. Actualmente hay quien plantea que la web ya va hasta el número 6, ¿no? Y es capaz de provocar emociones, reacciones aún con solamente un código binario. Aquí la web 2 lo que nos plantea es que debemos de apostar a la colaboración, que la gente que compartimos conocimiento formal, podemos ser responsables de que se filtre la basura, podemos darle un uso educativo o de responsabilidad social y generar comunidades y colaborar, lo mismo que con los REA, que son los recursos educativos abiertos. Entonces, partiendo de estos elementos más el desarrollo que ha tenido a partir de los 90, todo este proceso de la internet, pues nos puede dar un buen banco de información. ¿Cuántos de nosotros como estudiantes o maestros le hemos echado mano de un video que alguien más produjo, de una actividad, retomamos algún ejemplo? A eso se refiere, a darle un uso responsable y más formal, más compartido a los propios recursos. Y en ese sentido, pues no necesariamente requieres una institución de 4 paredes, sino que a través de tu ordenador, sin que haya un campus físico o un salón de clases, puedas obtener un documento que avale lo que tú sabes o conoces. ¿Cómo hemos sabido que de pronto estos MOOCs han funcionado o van funcionando? Les cuento que en 2019 Chapingo incursiona a partir de México X en el desarrollo de estos cursos masivos con temas del sector agropecuario. Chapingo fue pionero en 2019 y pasó a la historia como la primera universidad mexicana que ofrece cursos de este tipo. El primero que lanzamos fue en sociedad con la OEA y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y lo denominamos Innovación Agroalimentaria, sus buenas prácticas. En esta primera emisión tuvimos 2.554 estudiantes matriculados, el grueso del promedio que accesó al curso fueron gente con licenciatura y maestría, 1.204 estudiantes, y nos llamó mucho la atención que mujeres tuvieron muy buena presencia, 1.155 en esta primera emisión. Fue un curso totalmente introductorio, como ustedes pueden ver en las gráficas, tuvimos presencia en casi todo el país, y en la parte superior van a ver la gráfica de tuvimos alcance hasta Australia, cosa que no esperábamos porque la difusión, pues si bien fue nacional e internacional, esperábamos que predominantemente fuera para América Latina. Lanzamos en 2020 una segunda emisión y tuvimos 2.223 matriculados. Si ven, hay una pequeña diferencia, pero esto se atribuye a que no le dimos tanta difusión como la primera vez y fue justamente una segunda emisión. Esperaríamos que esta disminución se debiera a que
el público predominantemente interesado lo cursó en la primera generación, sin embargo, se ha mantenido como una constante. No fue tan significativa la variación. En ese sentido, entonces, Chapingo comprometió la emisión de 3 cursos este año. Actualmente está corriendo el segundo, publicamos uno por trimestre, y entonces ahorita tenemos aperturado Bioeconomía, una oportunidad para todos en su primera emisión. Gustosamente quiero decirles que tuvimos una pequeña diferencia con la OEA en cuanto a fechas por lo de la pandemia, la administración de los recursos y una serie de situaciones administrativas que no logramos conciliar. Sin embargo, México X nos pidió a las instituciones colaboradoras que liberáramos nuestros contenidos antes de tiempo para que la gente pudiese estar en sus casas y se ocupara de manera productiva según fuese la necesidad. Chapingo siempre ha procurado estar responsable y atenta a las necesidades, así lo hicimos. Entonces, tuvimos esta separación de la OEA y del ICA. Chapingo, a título personal de la universidad, emite el curso Bioeconomía y tuvimos 4,718 matriculados. Tal vez eso no les signifique nada, pero en el análisis de la cantidad de personas que se mantienen vigentes y que se matriculan en este tipo de cursos, podríamos decirles que estamos en el top de mayor demanda. Regularmente el promedio son 2,000 usuarios por cada uno de estos cursos. Tenemos aquí algo que nos llama también mucho la atención porque quien accesó principalmente a este curso fue gente de licenciatura, pero también de bachillerato, cosa que no nos había sucedido con la innovación agroalimentaria. Tenemos pendiente también, junto con el CONACYT y el CIAP de Mazatlán, el lanzamiento del siguiente curso que ahorita ya se encuentra en revisión y se llama Desarrollo Sustentable. En este caso, pues como la pandemia nos ha llevado a muchos desfases, está justamente, les decía, en revisión y estamos por ver cuáles son las cifras que nos arroja y que nos van a mantener en el ranqueo. ¿De qué nos habla esta situación? Pues que Chapingo ya dio precedentes, que además están siendo exitosos dentro de lo que se espera en los entornos virtuales estos cursos, que hay demanda porque en la cuenta de atención a usuarios, ellos mismos nos han solicitado cursos sobre el desecamiento de frutas, cómo conservar algunas situaciones, el autoempleo y demás temas. Entonces, tenemos un buen nicho de apertura para los temas del sector agropecuario y poder compartirlos. El tema de la ponencia de RI que emane y sea de Chapingo para el mundo. En este curso tuvimos presencia incluso de países que para mí resultan innombrables en este momento, gente de África, gente de India, que si bien no son hispanoparlantes, están haciendo un esfuerzo por entender nuestra realidad y por accesar ese conocimiento. Entonces yo creo que los entornos virtuales, a pesar de que se les ha criticado que son muy deshumanizadores, nos han mantenido más conscientes de nuestra realidad que nunca. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, maestra Lavi, le regreso el micrófono. Sí, muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas, uno de los temas ahorita más trascendentes, dado estas condiciones en las que estamos ahora, de que todo se vuelve virtual, bueno, pues hay que echar mano de estos tipos de técnicas que además ayudan y facilitan, ¿no? La educación en términos virtuales. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, la cual se titula Pensamiento Crítico, Educación y Transformación Social. Esta será impartida por Horacio Andrade Lara, quien es licenciado en Sociología por la UNAM, donde además realizó estudios de maestría en Enseñanza Superior. Asimismo, cursó los diplomados en Educación a Distancia, UNAM, Sociología también en la UNAM y Educación y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una amplia experiencia en el sector educativo y público, ya que ha impartido clases en los niveles educativos medio y superior, en la Universidad del Estado de México, en el Colegio de Bachilleres planteles 9 y 11 y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha fungido como asesor en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Y se ha desempeñado también en cargos de importancia en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en CONAFE y en la Universidad Pedagógica Nacional. Y también presenta Juan Carlos Cruz Cervantes, quien es licenciado en Psicología, estudiante de la especialidad en docencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Actualmente es profesor de Metodología Cualitativa en la licenciatura en Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud, también de la misma universidad, y tiene experiencia docente en distintos niveles
educativos en nivel básico, secundaria, medio superior y superior desde 2005 a la fecha. Los dejo con ellos, sin lugar a dudas también será una ponencia que es muy de actualidad. Gracias. Adelante, Juan Carlos. No se escucha, solo se ve. Bien, ¿ya se ve? Sí, se ve perfecto y se escucha claro. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Pues bueno, el nombre de esta ponencia es Pensamiento Crítico, Educación y Transformación Social. Conforme vayamos avanzando, estos tres conceptos se irán vinculando. Bueno, este trabajo es parte de un proceso un poco más amplio de investigación en torno al pensamiento crítico. Este es uno de los primeros acercamientos que implicaban profundizar un poco más, tanto en las significaciones, las nociones de pensamiento crítico, y al mismo tiempo la justificación de su estudio. Cuando hablamos de pensamiento crítico, uno puede sumergirse en la red y encontrar que el término está ampliamente difundido, se utiliza mucho, pero las significaciones ahí tienen sus cualidades muy específicas. Entonces, lo que se encontraba generalmente es esto, ¿no? En cuanto a la importancia de justificar el desarrollo del pensamiento crítico, pues bueno, casi siempre la respuesta en las diversas investigaciones tiene que ver con que vivimos en un mundo de cambio acelerado que así lo requiere, que así lo exige. Entonces, de inicio, se trata voy a presentar una panorámica de la situación global, de un contexto mucho más amplio que afecta, ¿no? Esta interacción entre lo global y lo local, que nos permite comprender muchos de nuestros problemas cotidianos, muchos de nuestras situaciones difíciles que enfrentamos al día a día, vinculadas con procesos macrosociales. Entonces, de inicio vamos con esa primera parte. En este contexto de una sociedad de cambios acelerados, estas sociedades del siglo XXI que se enfrentan cada vez con más urgencia a la necesidad de acelerar procesos formativos en las escuelas, de aprender rápido, de desaprender y volver a aprender. Bueno, en ese contexto retomamos tres autores que nos permitieran iniciar este acercamiento. Para describir estas condiciones que caracterizan a las últimas décadas a nuestras sociedades, se retoma algunas ideas de Giovanni Sartori, Herbert Marcuse y Danny Robert Dufault. En el caso de Giovanni Sartori, se parte de esta conceptualización del ser humano como un animal simbólico, no un animal racional. Esta es una idea retomada del filósofo neokantiano Ernest Cassirer, el hombre, o el ser humano mejor, no como un animal racional, sino como un animal simbólico, un animal que utiliza símbolos para comprender su mundo, para estructurar una relación con su realidad. Entonces, esta idea del ser humano como animal simbólico es el punto de partida que tiene Giovanni Sartori en su célebre texto El Homo Videns, la sociedad teledirigida, en donde reflexiona en torno al empobrecimiento de la capacidad simbólica de los ciudadanos, sobre todo a partir de la aparición de la televisión, que es por ahí por la segunda mitad del siglo XX, y dado que esta da a la imagen una preeminencia con respecto a la palabra, que constituía el núcleo de comunicación básico de los medios como la prensa y la radio, esto tiene como consecuencia un empobrecimiento de la capacidad para simbolizar y por tanto la capacidad para pensar. Para Sartori, la posibilidad de pensar está relacionada con el dominio del lenguaje y el ejercicio de la ciudadanía, que requiere pensar, expresar tus ideas y discutir con otras personas de tu sociedad, estaría vinculado a esa simbolización.
Por tanto, las prácticas políticas, la participación activa de los ciudadanos requería ese diálogo que requiere, por tanto, también esta simbolización a través del lenguaje. Pero en estas sociedades ya no se dan las condiciones para que se pueda desarrollar esa capacidad de pensamiento y de discusión, y entonces se constituye, dice Sartori, lo que se llama multitudes solitarias, multitudes de solitarios, personas incomunicadas, aunque habiten la misma ciudad, y aunque sea una ciudad densamente poblada, están solitarios, ¿no? Incomunicados, y la visión que tienen de la realidad está sobre todo dirigida y determinada por los medios de comunicación, y por tanto, dado que estamos aislados unos de los otros, la acción política se vuelve imposible, no es posible, o al menos está muy limitada, porque para una acción política conjunta requerimos del diálogo. Esta idea se vincula con una idea de Herbert Marcuse, en Eros y Civilización, en donde él habla de esta noción de sublimación represiva. Lo que él comenta es que ya lejos en el siglo XX de esta imagen de un Estado necesariamente violento, limitante, opresor, las sociedades del siglo XX se caracterizaban porque lo que ofrecían los sistemas de gobierno, lo que ofrecían los sistemas, era más bien un contexto de muchos placeres, un contexto de diferentes formas de gratificar, que además podían ser como resueltas, podrían ser como eso que deseamos, hay algo en el mercado que no lo puede satisfacer. Y entonces se rompía con la imagen que durante mucho tiempo la teorización marxista generó en torno a un Estado opresor, violento y deshumanizante, ¿no? Una explotación que no consideraba la humanidad, porque ahora lo que tenemos es un contexto de consumo y de placer que imposibilita, hace muy difícil que una persona de estos contextos se sienta oprimido o explotado. Y estas dos ideas, la de Marcuse y la de Sartori, se vinculan con una de Daniel Robert Dufault, que en su ensayo Locura y Democracia reflexiona en torno a lo que llama democracias modernas. Estas democracias, también por ahí, por la década de los 60, también estarían ubicándose entre los 40 y los 60 las reflexiones de estos tres autores. Bueno, en el caso de Dufault, estas democracias modernas en las cuales hay una exaltación de la libertad individual, de la autonomía individual, que de hecho impide que haya una organización colectiva, porque los máximos valores son siempre valores individuales. De tal manera que Daniel Robert Dufault llega a afirmar que la democracia moderna es el único régimen que utiliza la libertad para subyugar. En estos tres contextos, estos referentes previos nos permitieron iniciar la problematización del pensamiento crítico en la actualidad. Los aspectos descritos por estos diversos posicionamientos teóricos coinciden en un hecho, en que las condiciones de estos sistemas sociales promueven una defensa de valores, de libertades individuales y de búsqueda de gratificaciones de diversa índole que van a ser siempre suministradas por el mercado. Sartori hablaba de que el ciudadano con los medios de comunicación era convertido en un consumidor de productos o consumidor de discursos políticos o consumidor de ideología. En el caso de Herbert Marcuse, también se hablaría de una serie de universo de placeres sociales, que los productos que están ahí te dan gratificación, de manera que ya no hay un deseo de cambiar un estado bastante cómodo. Y en el caso de la democracia, además, hace esta exaltación de la individualidad, de la libertad de cada quien para hacer lo que desee, porque entonces mi propio deseo individual se vuelve la dirección, el que da dirección a todas mis acciones y mi vida, y entonces cada uno de esos sujetos, centrados por completo en sus deseos individuales, se vuelven indiferentes a las acciones colectivas. Entonces, a estos tres se agregaría una idea de Byung-Chul Han, vinculada con una exaltación de la productividad en los sistemas actuales, ¿no? Han sería más contemporáneo
a esta época, está pensando el siglo XXI, en un contexto de neoliberalismo en el que de forma insistente lo que se exalta es la alta productividad, la eficiencia, y además el siempre querer algo más. Es uno de los valores de la sociedad, de las sociedades neoliberales. Puedes desear lo que sea, desear ser algo para ser productivo, para convertirte en algo, y desear también tener algo, o disfrutar de algo para ser consumidor. Desear entonces hasta el agotamiento. La demanda de productividad y consumo de la que Han llamaría como un exceso de positividad, lleva a las personas al agotamiento. Y ahí Byung-Chul Han dice, los males, así como en el siglo XIX, los males por la represión sexual que tienen que atender psiquiatras, entre ellos los psicoanalistas, también son la neurosis, la neurastenia o la histeria en el siglo XIX. El siglo XXI tiene, como contexto neoliberal, tiene como los grandes males de las personas, el burnout, ¿no? el quemarse de estrés, y la depresión por no ser lo suficientemente valioso y bueno en el contexto que se nos pide, ¿no? Entonces, todo se vuelve acelerado en este contexto de alta productividad, el ritmo se incrementa cada vez más. Gauss hablaba de que con la aceleración de la velocidad se volvían imposibles los viajes. Jean Baudrillard hablaba de que actualmente ya no existe la posibilidad del viaje, sino solo del turismo. Esta metáfora del viaje como este proceso por el cual yo me transformo en otra cosa, pero que implica ir a un lugar distinto al que normalmente habito, o ir a conocer personas diferentes a mí, y con esa relación de encuentros transformarme. Pero ahora la velocidad es tan rápida, se llega del punto A al punto B, se hacen exactamente las mismas cosas, y lo que se espera es que se hagan esas mismas cosas a la misma velocidad y siempre de la misma manera y con el mismo ritmo, generan es un tipo de velocidad que mecaniza nuestras acciones, nos vuelve autómatas. Los seres humanos hacemos una y otra vez lo mismo, cada vez más rápido, sin detenernos a pensar en el sentido de nuestro actuar. Y esto recuerda un poco la frase de Albert Camus en el primer hombre, su última novela, en donde dice: la monotonía interminable consigue hacer que los días sean muy largos y la vida muy corta. Solo que esta monotonía interminable, que en la novela de Camus tendría que ver más bien con la lentitud, en el caso de las sociedades en las que habitamos, es irte rápidamente, ¿no? Ir cada vez más rápido hasta el vértigo, de manera que cuando uno se da cuenta, esta velocidad impresionante haciendo siempre lo mismo, uno termina pasándose 1 año o 2 o 3 años de alta productividad. No hay una pausa para eso. Entonces, hay una serie, aquí lo importante sería hacer una pausa en esto y darnos un tiempo para pensar de dónde viene esta demanda de pensamiento crítico. Porque se constituye a partir de una serie de grandes referentes, grandes discursos o grandes mitos que definen lo que es deseable y lo que debemos ser y lo que no. Y esto establece relaciones muy complejas entre lo local, lo nacional y lo global. El análisis del contexto a nivel macrosocial sería fundamental, pues no es posible entender el funcionamiento de universidades, de instituciones educativas, sin entender el panorama global en el que éstas se están inscribiendo. Los organismos educativos, tanto a nivel nacional como internacional, insisten en la importancia del pensamiento crítico en las actuales sociedades del conocimiento, para hacer frente a las enormes cantidades de información a las que se tiene acceso y que han hecho imposible la revisión exhaustiva de esta, lo que demanda estrategias que permitan su correcta valoración y selección. La discusión sobre la falta de consenso en su definición, hay una falta de consenso en cuanto a definir el pensamiento crítico, las formas de valorarlo, las estrategias para desarrollarlo, se encuentra presente en mayor o menor grado en las investigaciones que fueron revisadas. La falta de claridad, tanto entre docentes como entre estudiantes, vuelve urgente la necesidad de profundizar en las características para generar estrategias que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico. Se busca en este estudio, en esta investigación, explorar el lugar que puede ocupar la noción de pensamiento crítico en las perspectivas dominantes en educación, la importancia para el mundo contemporáneo y los límites que enfrenta. Tratándose de un término que es polisémico, es posible entrever un sinfín de implicaciones ideológicas en su uso.
En el ámbito educativo coexisten, enfrentándose, imponiéndose o fortaleciéndose mutuamente, un sinfín de proyectos educativos, perspectivas que dan cuenta de una determinada visión de la realidad, sus fines y procesos para alcanzarlos. Lo que caracteriza a los contextos educativos es un contexto de diversidad y de choque de visiones sobre cuál sería el fin de la educación. El mundo académico tiene la consigna de desarrollar el pensar crítico. Pero la pregunta sería, ¿tiene las condiciones para que esto ocurra? ¿Existe claridad de las comunidades universitarias en torno a lo que se les manda en ese sentido? ¿Cuáles son las consecuencias de pensar en esas condiciones en las que se nos demanda pensar críticamente? Porque un punto central del arranque para producir pensamiento crítico sería pensar esas condiciones, tanto locales como globales, en que se nos está exigiendo ser críticos. ¿Quiénes y desde qué posiciones determinan la necesidad de la crítica, pero además de qué forma específica están utilizando ese término? ¿Quién podría estar? Porque cuando se le pide a las personas, bueno, cuando se da la expresión, hay que desarrollar el pensamiento crítico, es importante desarrollar el pensamiento crítico, pues ¿quién podría estar en contra? ¿No? Todos asumen que esto es cierto, pero detrás de esta noción hay un montón de significaciones posibles, aunque en realidad predominan dos. A pesar de que en los discursos explícitos se habla de desarrollar el pensamiento crítico, la visión hegemónica sigue siendo la del desarrollo de un pensamiento que debe ser aplicable, útil al modo de producción neoliberal. Se percibe una preocupación, y ahí regresaríamos a Byung-Chul Han, por el hacer más rápido y con mayor calidad, un hacer innovador, creativo, pero sin que importe mucho la reflexión en torno al sentido de ese hacer. Porque ese hacer sigue enmarcado en estos procesos de estos primeros tres autores que se mencionaban, que son consumir y producir, ¿no? Llevamos décadas en esta lógica en la que los principales valores son los valores de producción y los valores de consumo. Entonces, la exigencia de saberes técnicos, del desarrollo de nuevas herramientas, ya sean físicas o tecnológicas o conceptuales, capaces de transformar la realidad, pero dentro de los límites establecidos por el modelo económico, manteniendo siempre una dirección, una idea de lo que el desarrollo debe ser, y el bloqueo activo, en algunos casos, o si no la indiferencia, a posicionamientos o ideas que impliquen la ruptura con esos objetivos. Hay que pensar críticamente para acelerar, en todo caso, los cambios, para acelerar la productividad, para mejorar, para traer progreso, y esa productividad es una productividad de tipo económico, ¿no? Siempre, y eso, hay una serie de valores que estarían, estos mitos neoliberales y posmodernos que serían parte de lo que dominaría, y mientras el pensar crítico sea un pensar centrado en la alta productividad, se mantiene como algo deseable y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero cuando el pensar crítico implica dudar de estos mitos neoliberales y posmodernos, ahí es donde hay una serie de variantes, ¿no? En los contextos escolares, estos valores siguen ahí, ¿no? La productividad, la competitividad, seamos un poco como el modelo de Corea del Sur, ¿no? Sin considerar que sufren altos índices de suicidio, depresión o burnout, justamente por las altas exigencias. Se habla acerca de la calidad de vida, pero siempre vinculada con la riqueza o la posibilidad o capacidad de consumo. Se habla del éxito en ese mismo sentido, de la alta productividad. Entonces, ese es el contexto que se sigue reproduciendo, y ahí entonces lo que se encuentra es en esta revisión de artículos, de investigaciones, que hay dos nociones en las que se enmarca esta noción de pensamiento crítico, porque hay también dos a pesar de la hegemonía que en muchos de los programas o en muchos de los documentos nacionales e internacionales, en donde lo importante es el progreso técnico y el progreso económico. Bueno, a pesar de que hay una hegemonía
de esos discursos, sigue habiendo también en estos diversos contextos educativos espacios para la resistencia y la crítica, sin duda. Entonces hay dos grandes tendencias en educación. Una educación que se entiende como educación para emancipar, y desde ahí se construye una noción de pensamiento crítico y una noción de la educación para el progreso económico técnico, y ahí también se construye una noción de pensamiento crítico. La diferencia entre estos dos es esta. En el caso de la primera, que sería la que se buscaría como exaltar o al menos centrar la atención en su importancia aquí, es una noción del pensamiento crítico, que además muchas investigaciones tienen, que sí parte de una pedagogía crítica, que va a incluir aspectos políticos, sociales, culturales, diferencias en todo sentido, que hacen que se consideren otros valores más allá del valor de la productividad, el consumo de nuestro contexto actual. Del otro lado también está una visión más reducida, ¿no?, a la que habría que tener mucho cuidado, habría que ser como cautelosos, que es una serie de investigaciones en las que el pensamiento crítico queda reducido a una habilidad metacognitiva, ¿no? Se vuelve una herramienta para evaluar mi propio aprendizaje, para perfeccionar mi capacidad de aprender, para resolver problemas, y pongo entre comillas problemas, porque esos problemas no son algo que yo encuentro como problematizarlo, sino más bien, o algo que construyo, algo que descubro, sino más bien problemas que ya están dados de antemano y que son problemas vinculados con la productividad y el consumo. Entonces, esta revisión general, este primer acercamiento que se tuvo a estas muchas investigaciones en torno al pensar crítico, podía clasificarlos en estas dos tendencias, ¿no? Un pensar crítico que era más bien despolitizado, descontextualizado, para ser considerado simplemente una habilidad cognitiva e individual, ¿no? Al servicio, por tanto, de fines individuales, y que al final, por ser fines individuales, sirven a un sistema de consumo y producción para que beneficia a ciertas élites, y por otro, una noción de pensamiento crítico que entiende que la dimensión política es fundamental en los procesos educativos. Entonces, bueno, esto sería de mi parte. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Sin duda siempre es un gusto escucharlo. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, que se titula Cambio estructural, agroecología y educación agrícola superior, futuros deseables 2030. Y me voy a permitir compartirles un poco de la ficha curricular de el doctor Liberio Victorino Ramírez, quien nos va a presentar esta siguiente ponencia. Él tiene un postdoctorado en Sociología y Educación, un doctorado en Sociología por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde 1991, es doctor honoris causa por la OIICA y la OEA desde el 2020, por su contribución a la investigación en la inclusión de la calidad educativa en AL y el Caribe. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en el Departamento de Sociología Rural y, bueno, pues ha tenido diferentes cargos administrativos en la universidad y ha sido el creador y promotor de la maestría en procesos educativos en 1988. Es creador y promotor de la maestría en procesos educativos aprobada por el Consejo de Posgrado, el CODESOR, desde el 2015 y es creador y promotor del doctorado en Ciencias de Educación Agrícola. Bueno, sin lugar a dudas también será un gusto escucharlo, doctor. Espero que ya esté listo y los dejo sin más con su ponencia. Bienvenidos. Gracias. Sí, buenos días. Para poder compartir la pantalla, me dan allá el apoyo. Tienes Sí, permiso de doctor. hacerlo solo en la barra de abajo, compartir pantalla. A ver. Okay.
¿Ya se ve ahí? No aún, doctor. No, aún ya le puse. También puede estar como Share Screen. Es un botón verde. Déjeme abrirla, doctor. Yo se la comparto y yo la voy manejando. El problema del doctor Liber es que él maneja una Mac. Entonces, de pronto tiene ahí una complicación tecnológica. Denme oportunidad de abrir su presentación para yo compartirla y podamos fluir. Sí, yo se la mandé ayer a Zurita. No sé si el maestro Zurita usted la tiene lista o... Ah, ya se ve, doctor, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, Gracias, doctor. primero quiero comentarles una corrección. El día de ayer justamente vi el programa y tenía otro título. El correcto, se los mandé ayer al doctor Zurita, es Políticas Universitarias y Neoliberalismo, diagnóstico y escenarios comparados al 2030 en la Universidad Latinoamericana. Entonces, eso fue lo que mandé en la ponencia por escrito y en las diapositivas que ahorita están viendo. Digamos, como resumen, lo que trato de presentar en este trabajo es una línea de investigación que tiene un buen tiempo su desarrollo, que es las relaciones entre la universidad latinoamericana y los estados nacionales, los estados de los gobiernos de distintos países. En temas tan generales como estos, generalmente se busca ver cuáles son los aspectos comunes, digamos, de las universidades en términos de políticas universitarias y poder hacer un estudio comparado a partir de estas políticas universitarias. Y entonces, de las políticas universitarias que les voy a hablar y que de los países que voy a analizar, pues son fundamentalmente países que tienen un mismo nivel de desarrollo, países que en las universidades públicas, sobre todo, han implementado tipo de políticas universitarias y pues aunque pareciera que hay diferencias en las universidades de estos países, realmente hay ciertas cuestiones comunes por el tipo de desarrollo que practican, los tipos de nacionalismos que pretenden implementar y sobre todo las políticas universitarias, ¿no? Entonces, hablamos de que hay un patrón común en términos de rasgos regionales, de 6 ejes de políticas que presentamos. Lo cual pretendo analizar de manera comparada los resultados de un grupo de 6 políticas universitarias en las universidades, en los niveles de pregrado y posgrado, pregrado para varias universidades latinoamericanas, licenciatura para el caso de México, en países como Brasil, Chile, Argentina y obviamente nuestro país, tomando como principal referencia algunas universidades de países centrales. Y en segundo lugar, reflexionar en base a estos diagnósticos qué se espera de estas universidades en términos de planeación prospectivas, como escenarios deseables y posibles a 10 años, digamos, a 2030. A partir de esta cuestión, vamos a tratar de caracterizar algunas de estas políticas y bueno, ya para los escenarios
el tiempo no me va a permitir hacer de todos. Vamos a poner a modo de ejemplo algunos dos o uno de los indicadores de los ejes analíticos de estas universidades. Las políticas universitarias en países de América Latina, en estos 4 que les mencioné, durante el siglo XX y el siglo XXI, y lo que va del siglo XXI, pues son fundamentalmente estas que aparecen en la diapositiva en color verde: privatización, crecimiento y financiamiento de las universidades en estos países, evaluación y acreditación, cooperación internacional, investigación sobre las instituciones de educación superior de estas universidades públicas, internacionalización de uno de sus subsistemas, como puede ser el posgrado, y la producción y generación de conocimientos, es decir, qué producen, qué generan, qué publican, en qué índices internacionales tienen ese reconocimiento. Y podemos ver que Brasil, Chile y Argentina cumplen, digamos, con en algunos aspectos más que México con respecto a la privatización, crecimiento y financiamiento, que tiene que ver el asunto del crecimiento, tiene que ver, digamos, con hasta hace 3 años, la cobertura en el nivel de licenciatura, la cobertura en el nivel de estas universidades, ¿sí? De Brasil, Chile y Argentina. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de México, con una cruz roja como semáforo rojo, es decir, aquí en lo particular, en México no se ha logrado el mismo nivel de ingreso, de cobertura a la licenciatura, lo que ya podría ser al pregrado, que los países de Brasil, Chile y Argentina. En ellos, la cobertura en el pregrado, por ejemplo, anda al 30%. En México, hace todavía 3 años, no pasábamos del 17%, o sea, estamos bajos. En cuanto a las políticas de evaluación y acreditación, por ejemplo, países como Argentina y Brasil, y aquí también México, digamos, sí hay un desarrollo de esas políticas en todas las universidades públicas, que generalmente vino a dar a lo que se conoce como las acreditaciones, primero la evaluación y luego la acreditación de aquellas licenciaturas de las universidades que son de calidad, digamos, han tenido el reconocimiento de calidad. En cuanto a la cooperación internacional, es decir, qué convenios tienen con otras universidades de otros países, y bueno, más o menos ha avanzado bastante. En México aparece todavía en amarillo, digamos, una cooperación muy condicionada a convenios, sobre todo convenios macros de la universidad con un conjunto de universidades a nivel internacional, y a la investigación de la universidad o de los cuerpos investigadores universitarios sobre la problemática de las universidades. Ambos, los 4 países tienen mucho que ofrecer. El posgrado también es bastante, un sector del posgrado, digamos, ha logrado criterios de calidad. Estos índices que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundamentalmente en el padrón de posgrado de calidad, universidades, y de esas universidades, en el caso de México, cuenta la Universidad Autónoma de Chapingo, pues tiene casi, más bien tiene todos sus posgrados en ese índice de calidad del CONACYT, en el Padrón Nacional de Posgrado. En cuanto a la producción y generación de conocimientos, más o menos estos países, un centenar de diferencias de artículos científicos que han publicado en los últimos años, ¿no? Pero bueno, para caracterizar más este tipo de universidades, se toma como base un trabajo de
Juan José Brunner, de 2007, que se llama La Universidad y Sociedad en América Latina, y aquí él define cuáles son las universidades complejas o las grandes universidades complejas en términos de la funcionalidad de sus acciones o de sus funciones sociales más importantes, como la investigación, la docencia, la difusión y el servicio. Y aquí podemos ver que las universidades complejas son aquellas, según este diagnóstico, que se sitúan exclusivamente en vinculación con grandes clústeres en la Ciudad de México, México Distrito Federal, en su zona metropolitana, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, y unas cuantas ciudades de Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, Campiñas, en el caso de Brasil. Todas estas universidades apenas llegan a conformar el 3% del conjunto de las universidades en la región. En segundo lugar estarían las universidades importantes de las principales ciudades de todo el continente, que están bien organizadas, aunque muchas de ellas tienen cierto desarrollo en investigación y en formación de investigadores de vinculación internacional, y se estima que esta constituye no más del 7% de la realidad universitaria latinoamericana. El tercer grupo de universidades es el 90% restante de las universidades centradas en la docencia, en licenciatura o pregrado, con poquísimo desarrollo en el posgrado, en la investigación, y un aporte a los contextos sociales muy limitados. Entonces, en el primer grupo se encuentran las universidades. En el caso de México sería la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Chapingo en el área agropecuaria, fundamentalmente. Entonces, estas son las universidades complejas, son las universidades, digamos, que cumplen a satisfacción estas funciones sustantivas de la universidad. En el caso del posgrado universitario y el reconocimiento público de su calidad y pertinencia, para el caso de Chapingo, aquí podemos ver un gráfico que tiene tendencias actualmente de que todo su posgrado está acreditado nacionalmente como posgrado de calidad. Si comparamos la UNAM, si comparamos la UAM, el Politécnico, no todos sus posgrados tienen esta cantidad. Obviamente que son enormes, pero no tienen esta característica. ¿Cuáles son las causas, digamos, de lograr estas universidades complejas y este despegue en cuanto al posgrado y a la formación de investigadores? Pues para muestra un botón, vamos a ver la generación y aplicación del conocimiento en función del financiamiento. El gasto del Producto Interno Bruto de los países que tienen obviamente más desarrollo en otros continentes. Vemos que Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, entre los periféricos, ¿sí? Argentina, México y Chile, las diferencias no son demasiado significativas en cuanto a al porcentaje para el rubro de la educación, que es, por ejemplo, el 7% en Estados Unidos, en Chile el 6%, para Argentina también el 4.7% para Japón, aunque en el caso mexicano realmente en cuanto a ciencia y desarrollo no llega al 1%, pero digamos son de los países que más financiamiento tiene en este ámbito. En relación a los investigadores en ciencia y tecnología, si consideramos a partir de la población económicamente activa, las diferencias también son muy marcadas con los países desarrollados. Japón, por ejemplo, tiene el 8% de la población económicamente activa. Argentina tiene el mayor porcentaje de los países latinoamericanos, en un 2%, y bueno, otros países tienen un poquito menos. Los ejes analíticos en términos de escenarios, quisiera comentarle al auditorio que hacer estudios prospectivos
siempre tienen que jugar, digamos, dos elementos muy importantes. Primero, pensar prospectivamente. No es una cuestión de brujería, ni no es una cuestión de adivinanzas, sino que tiene que ver justamente con las condiciones en que se desenvuelven las universidades y lo que se quiere proyectar, lo que se quiere prospectar al futuro, ¿no? La perspectiva es una situación de mirar en el presente, buscando tendencias y sobre todo la gente, los profesores, los estudiantes que tienen que estar trabajando en esas circunstancias. En la ponencia se desarrollan escenarios posibles y deseables, es decir, que la gente pueda participar, que los profesores realmente participen en este desarrollo de las universidades hacia el futuro. Tiene que ver con estos 6 ejes, ¿no? Las relaciones de producción que se conocen en la vida universitaria. 2, las relaciones de poder, cómo se gobierna a las universidades, cómo se gobierna en el entorno de las universidades, es el tipo de gobierno nacional, el tipo de gobierno local, el tipo de gobierno de las universidades que son autónomas, por ejemplo, y descentralizadas. La experiencia humana y los movimientos sociales, cómo se relacionan estos movimientos sociales en la universidad a partir del estudio de las causas. Los cambios culturales, cómo se dan los cambios culturales, cómo impactan en la universidad estos cambios culturales. La educación superior y el posgrado, cómo se maneja, cuál es la cobertura que se tiene, si está respondiendo con criterios de calidad a estos estudiantes que quieren formarse como investigadores, y cómo se da la generación y producción de conocimiento, es decir, cómo se producen artículos, cómo se publican libros, en dónde se publican, cuál es el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solamente me voy a referir por el tiempo a poner a grosso modo cómo se da la generación y producción de conocimiento a partir del presente y cómo se prospectiva hacia el futuro, en este caso 10 años. La perspectiva generalmente trabaja 25, 50 años, pero bueno, digamos una aproximación es que este asunto de la generación y producción del conocimiento es un eje muy importante en las universidades, es un eje dinamizador que tiene que ver con el modelo académico, que tiene que ver con la investigación, qué aportes hace la investigación a las innovaciones académicas y científicas, cómo se da y cómo será la formación de nuevos docentes investigadores, cómo versará el manejo de las guías didácticas, el diseño instruccional, la elaboración de unidades pedagógicas, antologías virtuales, y este asunto del COVID ya se ha dicho en muchas conferencias, ponencias, que ha forzado precisamente a las universidades a mirar hacia este nuevo modelo educativo. Yo creo que es un nuevo modelo educativo donde las famosas disciplinas digitales tienen que jugar un papel muy importante y por lo tanto los profesores y estudiantes tienen que entrar a convivir con esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, esto es parte del presente, pero también es parte del futuro, aunque se lograra vencer al COVID, esto tiene que seguirse porque nadie nos dice que pueda volver a reproducirse o a generar otro tipo de pandemias. Entonces, tendrán mucha importancia las redes de bibliotecas digitalizadas, la investigación se situará en redes sociales de investigación y generación del conocimiento. Se fortalecerán nuevas áreas de generación y producción de conocimientos que hoy se presentan como las emergentes, investigación en biodiversidad, en bioenergéticos, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación y los derechos humanos, la producción de alimentos en la agricultura inmaterial o digamos en otro tipo de agricultura que no sea la convencional, podremos hablar de la agroecología o de la agricultura orgánica, y marginalmente en la agricultura tradicional que fue cooptada por la agricultura convencional. La organización de las comunidades epistémicas
científicas se fortalecerán en redes temáticas de generación y producción de conocimientos. Se avanzará en el modo 2 de la investigación en contextos de aplicación e implicaciones sociales, propuesta por la UNESCO desde el 2002. Esta propuesta de la UNESCO en realidad fue trabajada por un equipo de investigadores de varias universidades públicas de países centrales y países de otras regiones, incluyendo América Latina. Y bueno, las oficializan y es ese modo 2 que nos dice que las investigaciones tienen que tener problemas complejos, tienen que usar la inter y transdisciplina, tener otro modo de formación de los futuros investigadores, de los centros de investigación, de los institutos de investigaciones, ¿sí? Y entonces, pues podemos concluir con lo siguiente. En función de esta perspectiva, podemos ver en lo que yo les expuse y comenté, que justamente los países que manejan la visión prospectiva, China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, entre otros, pues seguirán adelante al 2030. Es decir, ellos marcarán la pauta y de alguna manera es una tendencia importante. Comparando sus universidades en la región de América Latina, estas 4, bueno, pues tenemos, digamos, que padecer algo así como el síndrome de la víbora de la mar. Pues como ya sabemos, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Al interior de América Latina, estos 4 países, estas universidades públicas que les mencioné, de estos 4 países, pues hacia otras latitudes será marcada la diferencia. Al interior de América Latina, con otros países de América Latina, pues tendrán una marca diferente también de su avance, ¿sí? A pesar del COVID-19, no revertirá los futuros escenarios posibles y deseables. Es decir, va a ser muy difícil que algunos países avancen o algunas universidades públicas avancen al ritmo que ya tienen estas universidades de estos 4 países que he mencionado. En América Latina, las universidades analizadas asumirán desarrollos diferenciados. Seguramente destacarán más en artículos científicos, en índices internacionales, en los procesos de formación de sus investigadores. Eso va del tipo de gobierno nacional que se tenga y de las propias capacidades de renovación de las universidades, de sus propios profesores e investigadores. Los profesores e investigadores frente a las TIC, yo creo que tenemos que asumir una resiliencia muy importante, que precisamente haya una capacidad de incorporación, sin duda, y unas habilidades para introducirnos a este nuevo modelo, no solamente de la educación comparada con la educación presencial, sino también en los modos de hacer la investigación, en los modos de hacer una serie de estancias para los nuevos investigadores, que tenemos que conocer precisamente esta manera de producir conocimientos con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Estamos frente a un aprendizaje del nuevo modelo de la llamada educación a distancia virtual, en donde las redes temáticas juegan un papel muy importante. Es decir, centro de investigación o investigador que no esté en las redes temáticas realmente no existe en el mundo de esta nueva modalidad de investigación y de educación en general, ¿no? Entonces, frente a los nuevos modelos de esta nueva modalidad, mediadas por las tecnologías de la información y comunicación, las líneas de generación y aplicación de conocimiento también deben de reformularse, es decir, deben de buscar precisamente qué futuro, hacia dónde nos vamos a inclinar. Eso sería, a grosso modo, un pequeño ejemplo de lo que podrían tener las universidades hacia el 2030, y bueno, hay más estudios que hablan hacia el 2050, pero digamos serían como las bases de su despegue y de la atención y el compromiso social que debemos tener los profesores
y los estudiantes, sobre todo fundamentalmente de los estudios de posgrado, maestrías, doctorados, en las áreas donde se trabajen más estas universidades. Muchas gracias por su atención. Se borró. Maestra Enid, no sé si me escuchan. Muchas gracias por la ponencia. Estamos con media hora de retraso, así que vamos a pasar directamente a la próxima mesa. Ya no da tiempo para preguntas y respuestas. Ok, muchas Vamos con gracias. la siguiente mesa. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí. Ok, de acuerdo. Cuando estés listo, podemos comenzar con la mesa. Un minuto, nada más para... Hola, perdón, Alex, es que no podía yo hablar porque no tenía permiso. Nada más era para agradecer la mesa y justamente darle paso al... Ay, ya me sacó esta cosa.
Sí, te Ya, escuchamos. estoy de regreso, perdón. Sí, te Y darle escuchamos. paso al maestro Juan Carlos y solicitar que se activaran los permisos de las siguientes personas para la mesa. Nada más. Muchas gracias por su participación a la mesa anterior. Y me parece que el maestro Juan Carlos ya está listo para la siguiente. Perfecto. Ya están abiertos los micrófonos. Muy bien, sí me escucho, ¿verdad? Sí te escuchas. Ok, pues bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa. Inicia la ponencia que lleva por título Promoción del pensamiento creativo en estudiantes de arquitectura con base en el Design Thinking como estrategia áulica. Presentan Jesly María Esther Guzmán Vera, Shirley Andrea Ovalle Barreto y Javier Moreno Tapia, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, y Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia, Duitama, Bocayá, Colombia. Jesly María Esther Guzmán Vera es arquitecta, promotora cultural, estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha impartido diversos talleres de índole social y cultural, colaborando en despachos como Conceptos Arquitectónicos, Construcciones Solís, Fractal, y en instituciones públicas como INIFED, catedrática en la Universidad Autónoma de Durango y en la Universidad de Centro de México, Campus Pachuca, creadora de cometido, visionaria, proactiva, de espíritu creativo y con una filosofía de servicio. Entonces, damos inicio a esta ponencia. Muchas gracias. Me confirman si me logran escuchar y si puedan observar mi pantalla. Sí, te escuchamos y te vemos. Qué amables. Pues muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar. Me gustaría agradecer y mencionar que la verdad estoy muy contenta de estar en este congreso con ustedes y también a mi comité, al doctor Javier Moreno Tapia, a la doctora Shirley Andrea Ovalle Barreto, a la doctora Irma Quintero López. Y bueno, pues sin más vamos a iniciar con la ponencia que lleva por título Promoción del pensamiento creativo en estudiantes de arquitectura con base en el Design Thinking como estrategia áulica. Voy a partir con la siguiente pregunta. ¿Las escuelas matan la creatividad? Y justo ese fue el inicio de una conferencia por Sir Ken Robinson en el 2006 en una plática TED. Y nos hace reflexionar al respecto. ¿Cuál ha sido el momento más creativo que hemos tenido durante nuestra formación académica? ¿Lo logramos identificar? Y si es así, ¿en qué materia fue? ¿Con qué profesor? ¿Qué creamos? Puesto que la creatividad es la esencia de la arquitectura. Recordando que el enfoque para este proyecto pues está en la licenciatura en arquitectura. Entonces, tenemos lo que menciona Alba, que en nuestra mente se encuentra el principal elemento para crear. Es nuestra capacidad de construir pensamiento y reflexionar la que va a hacer posible la construcción de otro mundo y otra realidad. Sin embargo, ¿cuál es el contexto actual de la educación superior? ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué punto? Pues en la búsqueda de estrategias que sirvan para direccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como afirma Gidley, el modelo educativo actual necesita una nueva perspectiva, una nueva mirada que provea a los estudiantes de herramientas y que haga énfasis en el pensamiento creativo. De esta manera se genera un análisis documental dentro del cual se encontró en mayor medida artículos científicos y tesis en relación con este tema de investigación en España, México y en especial en Perú. Fueron tres ejes principales los que han marcado esta investigación.
El primero de ellos es el pensamiento creativo, después la creatividad en educación superior con enfoque en el proceso de enseñanza, en la licenciatura en arquitectura y por último, el design thinking como estrategia áulica. Partimos del pensamiento creativo, de lo general a lo particular. Primero, creatividad. ¿Cómo se define creatividad? ¿Qué es creatividad? Bien, Huidobro en el 2002 desarrolla una investigación a partir de 24 autores seleccionados, dentro de lo cual se percata que la creatividad se tiene que ver desde 4 perspectivas: el proceso, el producto, el contexto y la persona. Pero Villamizar nos menciona que no solamente tenemos que entender la creatividad desde el punto de vista de autores, de investigadores, sino también de los estudiantes, cómo los estudiantes están concibiendo la creatividad. Y él nos dice que es un proceso, se lleva a cabo un proceso que inicia en la imaginación y que va a terminar en la producción de un objeto y que va a cubrir una necesidad. A partir de esto, también recuperamos lo que menciona Suárez en el 2018 acerca del pensamiento creativo. Él cita que si todos pensamos, si bien todos pensamos, no todos lo hacemos creativamente, porque el pensamiento creativo es una actividad mental y esta investigación va a marcar la línea para un análisis conceptual de creatividad versus pensamiento creativo, que es el siguiente. Primero, creatividad desde un aspecto general, contemplando los 4 puntos principales de Huidobro y definiéndola a partir de toda esta investigación como una capacidad y una habilidad innata que tiene el ser humano, pero que se puede fortalecer, que se puede fomentar y que va a iniciar en una actividad mental, en el pensamiento creativo, en donde se va a interceptar tanto la imaginación como la originalidad y que va a dar respuesta a un problema. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si bien la creatividad en algunos puntos ha sido concebida solamente como la creación de un producto bello, estético, no es ese su objetivo. Su objetivo principal es resolver de una manera original una problemática. ¿Y cómo la va a resolver? Por medio de la generación de un producto, pero también es una decisión y es una decisión que va a dirigir un proceso y que no necesariamente va a ser convencional ni mucho menos preestablecido o lineal, sino que va a llevar a una línea a entender que la resolución de una problemática puede ser no necesariamente estática. Así que también podemos inferir la existencia de una persona con rasgos determinados y por supuesto el contexto en el que se encuentra inmerso dicho proceso, que va a concluir, como mencioné anteriormente, en un producto. Y también me gustaría resaltar la definición de pensamiento creativo que fue el resultado de esta investigación, que consiste en una actividad mental y en el desarrollo de nuevas ideas y o combinaciones para cubrir una necesidad, la cual tiene que ver con el proceso de diseño, porque en arquitectura el objetivo de un proyecto de diseño arquitectónico es resolver una problemática espacial, pero resolverla desde diferentes ejes: funcional, estética, pero también original, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre un diseño y otro. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre contratar a un arquitecto y contratar a otro. Entonces, ¿cómo está concebida la creatividad en la educación superior y en especial en el proceso de aprendizaje y enseñanza? Bien, Pacheco y Vivian nos mencionan en el 2003 que el fin de la educación no es solo una preparación para la vida, sino que también es el facilitar el desarrollo de actitudes creativas y abiertas al conocimiento del estudiante. Sin embargo, Esquivas sostiene que el ejemplo más evidente de la subestimación de la habilidad creativa es y se encuentra en las instituciones. Entonces podemos inferir que aunque es importante promover la creatividad, el pensamiento creativo en las instituciones y en la educación, no ha cobrado la relevancia que debería de tener. ¿Cómo lo podríamos lograr? Llegamos a esta pregunta: ¿cómo entonces podemos fomentar y promover la creatividad, el pensamiento creativo en los estudiantes dentro de una práctica educativa? Bien, se hizo una investigación y
dentro de esta investigación se analizaron diferentes técnicas, por ejemplo, el método de la innovación creativa, la técnica Da Vinci, el programa de acción, idear, Scamper, la tormenta de ideas, imaginación aplicada, pensamiento integral y analogías. Cada una de ellas con diferentes alcances, con un desarrollo distinto. Sin embargo, se decantó por la metodología del design thinking. ¿Por qué? Por su vasta bibliografía, porque tiene una estructura definida por medio de fases y dentro de cada fase se puede aplicar una serie de técnicas. Y un aspecto de mucha relevancia fue que cada fase se empalma con el proceso creativo propuesto por Wallace en 1926, que consiste en 4 etapas. Primero, preparación, incubación, iluminación y verificación. Dicho proceso tiene una estrecha relación con la metodología de diseño arquitectónico, porque partimos de un planteamiento de problema, de un bosquejo en el cual se están generando ideas para la resolución de esta problemática espacial, y por último, en la verificación se encuentra un proyecto. Estas fases, como les acabo de mencionar, pues tiene una relación con la fase, por ejemplo, de empatía, de definición, de ideación y prototipado. Pero no solamente por esto se elige esta metodología, sino por las investigaciones previas que se han desarrollado en Lima, Perú, por González y por Lau, que destacan que esta metodología promueve el pensamiento creativo, que sí es viable como estrategia áulica y también desarrolla la generación de un diseño original. Estas investigaciones estuvieron generadas en la licenciatura de diseño gráfico y de diseño de interiores. Pero entonces, ¿qué es design thinking? ¿Qué es? Pues primero partimos del término design thinking propuesto por Simon en 1969, que tiene que ver con esta forma de pensar de un diseñador, el pensamiento del diseñador. Ya años después, Tim Brown lo desarrolla y lo estructura de una manera más definida. Recordemos que él fue profesor de la Universidad de Stanford, y años más tarde desarrolla una consultoría en donde se percata que esta metodología aplica para mercadotecnia, para emprendedores, incluso para administración, pero también es viable para la educación. Me gustaría presentarles también una fracción de un video que realizamos con nuestros estudiantes acerca de cómo debería de ser la praxis docente, una praxis docente creativa. Espero que se logre escuchar. Tiene que ser de mente abierta. Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer un volado de 100 metros, ¿no? Y que me diga, oye, no, pero es que no se puede. O que digamos que no le guste simplemente por ser algo distinto. Y yo creo que sí tendría que ver el catedrático, pues tan solo el por qué uno lo hace, ¿no? Porque digamos en las catedrales, por ejemplo la de... Bueno, en términos generales, el estudiante menciona que una praxis creativa debe de ser aquella que promueva la imaginación, la originalidad en el estudiante, y que no simplemente les diga, ¿sabes qué? No se puede, como le han estado comentando en materias anteriores, solo porque es un proyecto o una idea diferente y distinta, sino que se debe de conocer la razón de la propuesta, incluso incentivar, entendiendo que una línea, el objetivo de un resultado, de un proyecto, no solamente va a ser una línea recta, puede ser diagonal, puede ser en zigzag, incluso puede ser curva. Mediante esto tenemos los siguientes resultados y conclusión. El primero, que sí existe una diferencia entre creatividad y pensamiento creativo, y que es fundamental promover el pensamiento creativo en los estudiantes. Y finalmente se concluye con la propuesta de incorporar como estrategia áulica la metodología del design thinking para la promoción del pensamiento creativo en estudiantes de arquitectura.
Y me gustaría finalizar con las siguientes frases. La primera de ellas nos menciona que tu cuerpo existe como potencial creativo puro, proceso de múltiples capas controladas por la inteligencia, de Copra 2007. Y también citando a Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Por lo tanto, somos seres creativos y no existe solo un único camino, sino múltiples posibilidades. Y con esto finalizo. Muchas gracias por su atención. A continuación muestro mis referencias. Bueno, muchas gracias a Yesli. Daríamos paso a la siguiente ponencia. Esta lleva por título El papel de la motivación como elemento para prevenir la deserción escolar en la licenciatura en Psicología de la Escuela Superior de Actopan, exacto, 2020-2021. La presenta la psicóloga María Dolores Camargo Torres, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, docente por asignatura en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde hace 4 años y de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero desde hace 1 año. También ha elaborado como jefa de recursos humanos de Hoteles Siglo XXI y como encargada del área de psicología de la UPFIM. Actualmente cursa la especialidad en docencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, iniciamos la siguiente ponencia con María Dolores Camargo Torres. Hola, muchas gracias. No sé si me podrían indicar si pueden visualizar mi presentación y si me escuchan, por favor. Sí, te escuchamos y te vemos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar agradezco la oportunidad a la Universidad de Chapingo por permitirme presentar este avance de mi proyecto desarrollado durante la especialidad en docencia que le estoy cursando precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, agradecer la oportunidad y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Espero que sea de mucho interés para todos ustedes. Bueno, a manera de introducción, considero importante rescatar qué es en sí la motivación y el porqué de la importancia de retomar este tema de investigación justamente dentro de la educación a nivel superior. En primera instancia, bueno, pues Pereira en 2009 nos dice que básicamente la motivación nos va a sostener precisamente el desarrollo de las actividades que son significativas para nosotros como personas. Es decir, en un contexto estudiantil, bueno, pues esta motivación va a resultar muy importante, ya que prácticamente va a marcar cómo nosotros como estudiantes vamos a ser capaces de proponernos metas y de poderlas alcanzar con éxito. Es decir, va a significar una razón trascendental para encaminarnos hacia nuestra autorrealización. Distintas investigaciones previas han rescatado la importancia de la motivación en el contexto educativo. Por su parte, Díaz Barriga y Hernández en 2002 nos dicen que el papel de la motivación dentro del ámbito educativo resulta importante desde la interacción docente-alumno, el tipo de lenguaje que se desarrolla o se desempeña durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, incluso los recursos didácticos juegan un papel muy importante dentro de este proceso motivacional. Ospina en 2006 por su parte nos dice, sí, el papel del docente es muy interesante, es muy importante dentro del proceso porque también partimos de las herramientas o las estrategias que el docente implementa precisamente pues para generar el interés del alumno, mejorar las expectativas y generar una comunicación fluida
tanto del docente con el alumnado como del alumnado con el docente. Y bueno, en cuanto a lo que es la educación superior y la deserción escolar, tenemos que la deserción escolar, bueno, pues es un fenómeno multifactorial y partimos de otras investigaciones en las que se destacan, por ejemplo, el poco interés por la carrera en la escuela, cuestiones personales que están interfiriendo con los estudios del alumnado, incluso cuestiones institucionales, académicas o familiares, ¿no? Que también desafortunadamente vienen a influir de manera negativa en cuanto a la conclusión de los estudios a nivel superior. También otros factores presentes, bueno, pues pueden estar los socioeconómicos, incluso, por ejemplo, aquí Toscano en 2016 nos dice que el proceso de ingreso a la educación superior, el monitoreo y la evaluación constante del programa educativo también pueden ser elementos presentes y que puedan estar influyendo por ahí de manera no tan positiva en lo que es la permanencia del alumnado. Es por ello que la presente investigación, bueno, pues tiene el objetivo de conocer el papel de la motivación en la deserción escolar en estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Psicología de la Escuela Superior de Actopan. Y esto con la intención de conocer si la motivación cumple un papel determinante en la deserción escolar de estos estudiantes. Parte del planteamiento del problema, bueno, pues vamos a partir de esta realidad en la que la deserción estudiantil universitaria pues tiene una amplia diversidad de causas posibles que van desde cuestiones personales hasta características institucionales. Y bueno, una cifra, en México alrededor del 50% de los estudiantes que ingresan a la universidad desafortunadamente no logran concluir con estos estudios. Y aquí en una tablita les trato de mostrar los porcentajes de eficiencia terminal en los últimos 6 años dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También la tablita de manera particular muestra el apartado de la Escuela Superior de Psicología. Y pues bueno, ahí podríamos estar evaluando el índice de eficiencia terminal en los últimos años y rescatar el porqué de la importancia de esta investigación. Para poderla desarrollar, bueno, pues nosotros estamos considerando un muestreo no probabilístico por conveniencia en el que nuestra muestra va a estar conformada por 60 alumnos de primer semestre. ¿Por qué alumnos de primer semestre? Bueno, porque desafortunadamente, dentro de estos primeros semestres es cuando se genera mayor auge en la deserción escolar universitaria. ¿Qué instrumentos vamos a estar utilizando? Bueno, el primer instrumento que se está aplicando es un instrumento de elaboración propia, el cual se ha denominado factores de incidencia a la permanencia o a la deserción. Este instrumento consta de 6 preguntas cerradas. La primera de ellas es: ¿esta carrera fue mi primera opción? La segunda: ¿esta escuela fue mi primera opción? ¿Cuándo que elegí esta escuela? Y al día de hoy sí he pensado en darme de baja. Y el segundo instrumento, bueno, que se estaría utilizando es la escala de motivación educativa, que parte de la teoría o se sustenta en la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, y esta escala, bueno, pues abarca 3 esferas, que es la amotivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Los resultados obtenidos, bueno, pues parten de lo siguiente. En primer punto, bueno, de los 20 alumnos a los cuales han sido aplicado el primer instrumento, 16 son mujeres y 4 hombres. El primer punto interesante que deseo rescatar nos dice que se observa que de los 20 alumnos, al menos en 5, la licenciatura en psicología no fue su primera opción, ¿sale? Y solamente para el 75% de los alumnos esta universidad fue su primera opción, ¿sale? Es decir, que para el 25% de alumnos, es decir, 5 alumnos de los 20 a los cuales fue aplicado el instrumento, pues tampoco la institución fue su primera opción. Y ahí ya estaríamos rescatando de ciertos factores que, de acuerdo a las lecturas previas, bueno, estarían incidiendo en la deserción escolar. Bueno, en la tabla número 1
en la cual se reflejan los resultados de la pregunta, ¿cuándo tomaste la decisión sobre qué te gustaría estudiar? Bueno, las opciones están antes del bachillerato, durante el bachillerato y durante el proceso de selección. ¿Sale? Si el alumno decidió desarrollar el proceso de elección de carrera antes o durante el bachillerato, bueno, estaríamos hablando de que es muy probable que el proceso hubiera sido el adecuado, pero ¿qué pasa cuando el alumno decide desarrollar esta elección durante el proceso de selección? Bueno, que muchas veces desafortunadamente porque están a punto de cerrarse convocatorias o porque solamente podemos aplicar examen para determinado número de instituciones, bueno, pues al final del día esta elección o esta decisión que debiera de ser una de las más importantes o trascendentales en nuestras vidas, bueno, es una decisión que se toma en un par de semanas, un par de meses y demás, y muchas veces recaemos en una decisión errónea, nuevamente generando por ahí factores que pudieran estar interviniendo en lo que es la deserción escolar. La siguiente tabla, la tabla número 2, y nos dice por qué elegí esta carrera. ¿Sale? Me interesa la actividad profesional. Bueno, el 60% de los alumnos lo manejó así. Es lo que deseaba hacer desde siempre, el 15% de alumnos. Mi familia y amigos me animaron a estudiar. ¿Sale? Ahí vamos con el 20% y fue mi última opción, el 5%. Estaríamos hablando de que alrededor del 25% de alumnos se ha dejado guiar por factores externos hacia la elección de esta carrera, ¿sale? Y hablar de motivación intrínseca, bueno, pues se dice que existe una tendencia inherente a buscar novedades y desafíos de manera interna, pero ¿qué pasa cuando nos dejamos guiar por factores externos? Bueno, estaríamos hablando de que nuestra decisión ha sido evocada por una motivación externa que no precisamente va a garantizar el éxito o la culminación de nuestros estudios. ¿Por qué elegí esta escuela? Por el prestigio de la universidad, el 10% de los alumnos, calidad de la enseñanza, alto nivel de formación, 50% de los alumnos. Pero el 30% nos dice que la eligió por la cercanía del centro a mi lugar de residencia y el 10% por ser una institución pública, ¿sale? Nuevamente, bueno, pues aquí 6 de estos 20 alumnos la eligieron solamente por la cercanía y 2 por ser una universidad pública. Esta situación, bueno, pues nuevamente nos estaría hablando de factores no favorables hacia la permanencia en su licenciatura. La última pregunta, y igual sumamente interesante, es si al día de hoy han pensado en darse de baja, ¿sale? El 85% expresó abiertamente que no, pero el 15% nos dijo que sí, ¿sale? Entonces estaríamos hablando de por lo menos de esos 20 alumnos, 3 ya están pensando en darse de baja. A manera de conclusión, bueno, pues estamos marcando que resulta interesante, aunque en mayor porcentaje que sí, efectivamente están presentes factores o casos específicos en los que salen a resurgir precisamente estos factores que están relacionados a la deserción escolar universitaria, pero también en cierto momento relacionados o asociados a esa motivación extrínseca, ¿sale? Que no precisamente debiera de ser la que esté motivando nuestra elección y la permanencia en nuestros estudios superiores. Además de ello, bueno, pues las dos preguntas fueron básicamente cruciales, ya que vemos marcados casos en los que ni la escuela ni la carrera han sido precisamente la primera opción de estos alumnos. De aquí, bueno, precisamente la importancia para culminar con este estudio, en el que básicamente estamos trabajando para generar la segunda aplicación del segundo instrumento, que sería la escala de motivación escolar, con la intención, bueno, pues de conocer el tipo de motivación precisamente que está presente en los alumnos y de qué forma influye en su permanencia o en su deserción escolar universitaria. Bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, mis fuertes consultadas. Y pues bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de la presentación. Muchas gracias a María Dolores Camargo.
no sé si mejor sería pasar a la última ponencia y al final esperemos haya tiempo para la ronda de preguntas. La siguiente ponencia lleva por título Desarrollo de un sistema de información, una metodología para el desarrollo de MOOC en la Universidad Autónoma de Chapingo. Presentan Raúl Garrido Ángulo e Ischel Soto Espinosa. La doctora Ischel Soto Espinosa es licenciada en Psicología, maestra en Procesos Educativos y doctora en Educación Agrícola. Ha participado en más de 2 centenares de eventos académicos, nacionales e internacionales. Actualmente sus líneas de investigación guardan relación con la educación en modalidad virtual, el diseño y la evaluación curricular, así como su aplicación en el sector agropecuario. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de Chapingo y consultora para diversas instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales. El maestro en ciencias, Raúl Garrido Ángulo, es ingeniero en comunicaciones y electrónica y maestro en ingeniería de sistemas. Es consultor para diversos organismos nacionales e internacionales en materia de e-learning y actualmente colabora con el equipo desarrollador de MOOCs en la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, damos paso a esta ponencia, Desarrollo de un sistema de información, una metodología para el desarrollo de MOOC en la Universidad Autónoma de Chapingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, podrían avisarme si ven lo de la presentación, por favor. ¿Listo? ¿Ya se ve? Listo, muchas gracias. Bueno, el tema es desarrollo de un sistema de información, una metodología para el desarrollo de MOOC en la UASH. Soy Raúl Garrido del Politécnico y efectivamente he colaborado en algunos proyectos con la Universidad Autónoma Chapingo y comencemos. Bien, partiendo de la teoría de sistemas como fundamentación, vemos del lado derecho diferentes LMS, sistemas de gestión de aprendizaje y algunas plataformas ya más conocidas para cursos virtuales. En medio vemos un CPU y al final, el del lado izquierdo, vemos a un usuario, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? En conjunto es un conjunto, perdón, valga la redundancia, conjunto de elementos que se interrelacionan para un propósito como tal, un fin. En este caso es enseñar ofrecer conocimiento virtual a las personas o a una institución. De ahí el nombre de sistema de información. Es por eso que así se encuentra esta diapositiva. Antecedentes de la UASH. En principio, algunos profesores realizaban sus cursos, los comenzaban a elaborar. No quiero decir que estaban mal, sino que faltaba pulir ciertos elementos para que fuera completamente adaptados a la cuestión virtual. Posteriormente, la Subdirección de Planes y Programas les ofreció capacitación para desarrollar estos cursos de una manera más formal. Pasando los años, la ECOESAD, el espacio el Común de Educación Superior a Distancia, comenzó con instituciones media superior y posteriormente, de alguna manera, se empezaron a relacionar o a unir universidades, en este caso la Universidad Autónoma Chapingo, que fue en su momento cuando comenzó a ofrecer ese tipo de cursos también. Hoy en día, pues, ya existen más universidades que ya están alineadas a este tipo de cuestiones virtuales.
Bien, la educación virtual, como bien sabemos, ya existe ya desde hace unos años. Según estadísticas de la INEGI, ya un porcentaje considerable, las personas de campo, los campesinos, ya cuentan con un dispositivo inteligente. Por tal motivo, tanto el campesino como un especialista que se encarga prácticamente de desarrollar el contenido, en conjunto con un pedagogo y otros compañeros que se encargan para realizar esta función, poseen conocimientos. El campesino, pues de una manera empírica, va aprendiendo ciertas técnicas. Las personas especialistas pues tienen metodologías, cuentan con todo ese tipo de conocimientos, y en común, pues al unirse, pueden vincular, pueden compartir conocimientos. ¿Para qué? Para que en su momento puedan innovar, puedan crear nuevas cosas, nuevas técnicas, si el campesino no lo tuviese, ¿a través de qué? De la educación virtual. Y con esto tener pues una cosmovisión más general en cada uno de los trabajadores donde se encuentren, ¿no? Y aplicarlo en su punto donde estén viviendo. Bien, partiendo entonces, vemos un diagrama donde vemos el medio ambiente general, medio ambiente particular. Particular, que sería en este caso Chapingo, que es la metodología que se va a aplicar. Vemos diferentes sistemas que, como bien sabemos, conjunto de elementos que están interrelacionados para un fin común. En este caso, pues requerimos de una plataforma educativa para poder albergar el contenido, un subsistema dentro de este sistema de atención para toda la infraestructura para poder tener todo la parte de la arquitectura, los servicios de cómputo puedan operar y esto pueda funcionar. Posteriormente, denominado controles, donde ya vienen más actividades a desarrollar, se crean ciertos subsistemas que son muy importantes para que un curso virtualmente, no nada más uno, ¿no? Sino varios alojados puedan funcionar, como es el subsistema académico, el subsistema técnico, administrador, información general, ¿no? Donde pues llegan las preguntas frecuentes, el subsistema administrador lleva toda esta cuestión de altas y bajas, edición de usuarios, creación de cursos, etcétera, ¿no? El subsistema técnico, pues dudas muy puntuales de las cuestiones tecnológicas, no poder acceder a la página, no poder encontrar algún recurso donde se visualiza en un curso determinado. La parte académica, por supuesto, muy importante, que es donde se le da el seguimiento a toda esta parte de contenido. Y en conjunto, pues, se forma esta metodología, ¿no? Que es la propuesta para precisamente el desarrollo del MOOC. Y bueno, quiero contarles que ahí hay resultados llevando a cabo esta metodología. Ven 3 bloquecitos que del lado izquierdo vemos el curso, el MOOC, Innovación Agroalimentaria y sus buenas prácticas, donde se tuvo 2 meses de difusión, se alberga actualmente, se albergó y bueno, ya no está para el público, pero ahí queda el curso. Se difundió con 2 meses de anticipación, tuvimos una matrícula de 2.554 mujeres, perdón, en total, de las cuales 1.155 fueron mujeres, 1.204 de licenciatura y maestría. Posteriormente, en este año, a principios, se difundió su segunda versión, donde tuvimos 2.223 matriculados, 1.107 mujeres.
Hace unos meses apenas se difundió y ya está, de hecho, por terminar en 2 días el curso de Bioeconomía, una oportunidad para todos, y donde, además de que se tuvo menos tiempo para hacer la difusión, tuvimos 4,718 matriculados. Si observan, pues hay mayor matrícula de mujeres, lo que pues muchos pueden pensar el por qué, ¿no? Si son temas más prácticamente de campo y pues se supone en el campo hay más hombres, se podría pensar así, pues no. La gran sorpresa que hemos tenido es que la cantidad de matrícula que existe en estos cursos ha sido más de mujeres, además que se han matriculado de varios sectores del país y de América del Sur, en la parte de América, del norte, y también uno que otro de Europa. Y también observamos que han sido de maestría y de licenciatura. Por tal motivo, ese es un tema que en su momento vamos a considerar, pues, estudiarlo, ¿no? Porque es pues un foco de atención muy interesante, ¿no? Que este tipo de personas con esta formación están teniendo interés de estos temas, cosa que en su momento, pues, se pensaba, pero era más para a lo mejor personas de licenciatura o un poquito de menor preparación, ¿verdad? Pero pues esa ha sido la sorpresa que hemos tenido a lo largo de estos MOOCs ya difundidos, y les comento, al menos Bioeconomía, una oportunidad para todos, que está en unos días por terminar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al maestro Raúl Garrido Ángulo. No sé si haya un tiempo para preguntas. Podríamos dejar espacio para 3 preguntas, porque hay que cortar la sala para guardarlo grabado y retomar. Muy bien, entonces no sé si haya algunas preguntas sobre las ponencias. Recuerden que para participar hay que alzar la mano vía Zoom y también pueden hacerlo vía chat. Bueno, parece que ya no, a ver, hay más preguntas o comentarios. Entonces, pues, agradecemos mucho la participación de los ponentes, de Jessy María Esther Guzmán, de Dolores Camargo y del maestro Raúl Garrido. Entonces, con esto daríamos cierre a esta mesa. Yo también quiero aprovechar para agradecer a nuestro moderador, al maestro Juan Carlos, quien amablemente aceptó apoyarnos en esta actividad. Muchas gracias, maestro, y gracias también a las y los ponentes. Muchas felicidades por su participación. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sala durante 5 minutos y volvemos. Recuerden, mismo link y misma contraseña. Gracias.